Libro tercero. El Concilio de las Edades. Capítulo quinto. Segunda parte. El edificio actual era una construcción que poseía la típica arquitectura de Baudalania, un edificio con grandes ventanales y una enorme cúpula. En la parte central de la cúpula había una cristalera desde donde se podía observar el cielo azul. El edificio estaba orientado para que el ventanal de la nave principal tuviera una panorámica completa de la cascada de la creación. La biblioteca se había acondicionado para recibir a los integrantes del concilio, las estanterías de la nave habían desaparecido para colocar dos enormes mesas semicirculares y después una serie de sillas. Entre ambas mesas había una pequeña mesa y un enorme tablero con un gran mapa de una región que Arian desconocía. La joven tomó asiento en la mesa principal en donde estaban sentados todos los reyes convocados al concilio. Aunque su posición era la más lateral dentro de la mesa, era todo un honor estar sentada allí. Ya que en el centro de la mesa estaba sentado el gran rey de los elfos de Baudalania, al lado suya a la derecha los otros dos reyes elfos, y después en el extremo derecho de la mesa estaban situados los reyes enanos. A la izquierda del gran rey se situaban los reyes humanos y Arian al lado de estos últimos, ocupando el sitio más exterior de la mesa. La otra excepción en la mesa junto a Arian era la Gabla, quien estaba sentada en la parte central, justo al lado del gran rey elfo, lo que indicaba la importancia de su figura. La representante de Tisis, aunque carecía de sangre real, era tan poderosa que los reyes consentían que compartiera su mesa durante el concilio. En la mesita central estaban sentados los magos del consejo, comandado por Ferdinand, estaban rodeados de cientos de libros y pergaminos apilados de manera desordenada que revisaban sin parar. En la otra gran mesa semicircular se situaban todos aquellos emisarios que no eran reyes pero que habían acudido al concilio como representación de sus naciones. Por ejemplo, había un representante del Imperio Negro, un cónsul de la República de Sazalea, Añora como representante de los enanos de las colinas o la princesa Nesmerina por parte de Domemba. Detrás de esta mesa, Arian contempló a los últimos integrantes del concilio sentados en unas sillas situadas en el fondo de la sala. En estas sillas estaban los invitados que no eran integrantes del concilio pero que su presencia estaba totalmente justificada. Allí estaban Arras, Cusigosburg, pero Tanya y Vannus, los orcos, Kritus o Sabu no fueron invitados y tampoco tenían muchas ganas de acudir. Comenzaron con las formalidades de rigor. El gran chambelán empezó a enumerar los títulos de todos los monarcas convocados en el concilio. Arian se aburrió con tanto formalismo y su mirada se centró en el exterior. El día era hermoso y a través de los ventanales, aunque desde su posición no podía contemplar la cascada, solamente los establos reales. Se sorprendió al ver que al lado de una enorme montaña de excrementos estaban dos individuos cargando los excrementos dentro de un carro usando solo sus manos. Arian sonrió al ver que los dos individuos eran Agnoruk y la elfa. Seguramente era el castigo que debían cumplir tras la pelea durante la cena de ayer. El semiorco parecía llevarlo mejor que la elfa. Arian estaba tan atenta a la pareja que se despistó completamente de lo que sucedía en el interior de la biblioteca, así que cuando el chambelán nombró a la gran sacerdotisa del dios Elaban, Arian no se dio cuenta que se referían a ella. Tuvieron que tocarle en el hombro para que volviera a centrarse de nuevo. La gran sacerdotisa se levantó un poco ruborizada por la metedura de pata e hizo una leve reverencia con la cabeza a todos los presentes. Mientras tanto en el exterior, los castigados continuaban cargando los excrementos en el carro, puesto que era un abono muy apreciado por los campesinos que suministraban los alimentos al palacio real. Agnoruk estaba contento, estaba curado de sus heridas y disfrutaba al aire libre. Para Paulanna era un gran deshonor que una caballera elfa tuviera que coger excrementos con sus manos. Aunque de momento el castigo era sencillo, debían llenar 3 carromatos de excremento y luego podían regresar a sus habitaciones. Aunque a ella seguramente el príncipe Enrich le tenía preparado un castigo mayor, estaba llena de rabia. Todo por tu culpa, orco asqueroso. Paulanna lanzó un trozo de excremento a la cabeza de Agnoruk, quien recibió el golpe con estoicismo. Había 2 guardias vigilando que cumplieran la condena y con pasar una noche en los calabozos del Palacio de los Cielos al semiorco le llegaba. Decidió ignorar a la elfa y seguir con su traslado de excrementos. Luego tenía pensado pasar todo el tiempo dentro de su habitación esperando el regreso a Almera. Estaba saturado de los elfos y sus gilipolleces. Se detuvo un momento para respirar hondo y comprobó que el trabajo de Paulanna era bastante paupérrimo, apenas cargaba excrementos en el carro y de una manera lenta. Deberías apurar en llenar de mierda el carro, así antes nos iremos de este lugar.
Paulanna miró con odio al semiorco y lanzó un trozo de boñiga al carro con desdén. Eso es para ti, Annaskul. Yo tendré un castigo mucho mayor. He desobedecido una orden del rey. El semiorco quería acabar con el castigo lo antes posible, cogió un trozo grande de excrementos para apurar, pero el trozo se deshizo entre sus manos. El semiorco se manchó todo el uniforme de boñiga y solo tenía esta prenda, olería a mierda durante semanas. Se enfadó un poco. No haber empezado la pelea, idiota. Le espetó Agnaruk a la elfa. Paulanna se encendió de nuevo ante las palabras del semiorco y lanzó un trozo de excremento al carromato de manera violenta. La próxima irá a tu cara. Para desobedecer nuevamente la orden de tu rey, no veo que seas muy inteligente. Mira. Ya era guerrera cuando los abuelos de tus abuelos solo gateaban. Pues vaya. No se nota mucho tanta experiencia, pareces una novata. Bromeó el semiorco. Paulanna suspiró, lo que le faltaba, ahora tenía que aguantar la falta de respeto de un simple engendro. Dejó de acarrear mierda para encararse con Agnaruk. Eres un Annazkul. Merecerías morir solo por el hecho de pisar esta tierra. Nos han invitado, a mí me hace tan poca gracia estar aquí como a vosotros, Davacares. En el transcurso de la discusión fueron acercándose poco a poco los dos hasta casi llegar de nuevo a las manos, no obstante, la pelea no llegó a mayores ya que ambos vieron cómo se acercaban unos caballeros elfos hacia su posición. La comitiva estaba encabezada por el príncipe Endich, quien estaba muy sonriente. Paulanna se cuadró ya que era su superior, el príncipe y los caballeros que le acompañaban parecían disfrutar el momento, llevaban tiempo esperando esto. Paulanna, nuevamente has desobedecido una orden mía. La elfa intentó mantener la compostura, pero no pensaba quedarse callada. Son Annazkul, mi señor, no merecen estar aquí. Yo también los odio a ellos, igual o más que tú. Yo mataría a este Annazkul aquí mismo. Pero las órdenes son órdenes. Y eran directas del gran rey. Es la última vez que me decepcionas, Paulanna. Mi señor. Recoge tus cosas. Partirás inmediatamente hacia las minas de las sombras. Aunque Paulanna sabía de sobra que era el destino que le esperaba. Era lo que Endich había estado buscando desde su regreso, pero no por esperado dejó de causarle una gran tristeza. Las minas de las sombras. Exclamó contrariada. Agnaruk no lo sabía, pero las minas de las sombras eran unas minas situadas al este del reino. En su interior llevaban siglos luchando contra los estufos. Pocos elfos querían luchar en las minas, pero la guerra subterránea continuaba por dos motivos principales. Los minerales que se extraían eran imprescindibles para el reino y por una cuestión de orgullo. El reino quería sufrir una derrota por parte de los estufos en la propia Baudalania y quedar a la misma altura de los enanos de las colinas o los elfos oscuros. Paulanna ya había escuchado noticias de la reciente victoria de Cirinach, con lo que la situación dentro de las minas debió ser muy delicada para enviar al preferido del gran rey. Pero a pesar de la reciente victoria, ir destinado a las minas era una muerte segura. Quien era destinado a las minas de las sombras no regresaba. La guerra en las minas además le era útil al gran rey para controlar a sus súbditos, ya que en aquel lugar podía deshacerse de una manera efectiva de aquellos elementos contrarios a su gobierno o enviar a los caídos en desgracia dentro de la corte para ser olvidados para siempre. Pocos extranjeros tenían conocimiento de lo que sucedía en realidad en las minas, era un secreto celosamente guardado para no mostrar una señal de debilidad al resto de reinos. Pero el semiorco, al ver la reacción de terror de Paulanna a la orden del príncipe, se imaginó que las minas debían ser un destino muy turbio. Extrañamente tuvo compasión por Paulanna. ¿Puedo hacer una propuesta? Los elfos se quedaron sorprendidos ante las palabras de Agnaruk. El hijo del rey contempló con desprecio a Agnaruk. Paulanna se enfadó mucho más, lo que le faltaba, ahora el orco se regodeaba de su desgracia. Dime. Endich se mostró extrañamente dialogante con Agnaruk a pesar del desprecio que le tenía. Tengo un castigo mucho peor que las minas de las sombras para tu caballero. El príncipe elfo miró intrigado a Agnaruk, quien realizó su propuesta. Ordena que sea mi escudera durante 30 años. La idea los dejó a todos sorprendidos. Paulanna estaba en shock igual que el príncipe, que en un principio no pareció entender la propuesta del semiorco. ¿Qué dices? ¿Qué más deshonor para un caballero elfo que ser relegado a ser el escudero de un orco? Es un desprecio tan grande que dudo que vuelva a entrar a este reino.
Al príncipe Enrich la idea le empezó a hacer gracia, ya había destinado al resto de los integrantes de la mesa a las minas a primera hora de la mañana. Pero en el fondo temía a Paulanna. Era una valiente guerrera y ya había sobrevivido muchas veces a una muerte segura. Si alguien podía sobrevivir a las minas era ella. La idea del semiorco era magnífica, mucho mejor que morir, al ser degradada a escudera sería despreciada por todos. Sonrió satisfecho. Para ser An Nazgûl eres bastante inteligente. Es un buen castigo, que así sea. Paulanna, a partir de ahora estarás al servicio de este An Nazgûl. Paulanna se quedó blanca. Esto era mucho peor, ya tenía problemas por su ascendencia humana y ahora esto, nadie le hablaría en el reino, nunca. No. ¿Prefieres las minas de las sombras? Sí, las prefiero. Envíame allí, es un destino más honorable al menos. Suplicó Paulanna a Enrich, que desde luego había logrado mucho más de lo esperado y no tuvo piedad con la guerrera elfa. Pues serás la escudera de este semiorco durante tus próximos 40 años. Es tu destino. Acéptalo. En las palabras de Enrich solo había odio hacia ella y un cierto tono de alegría. Había acabado con Paulanna para siempre. El príncipe desapareció y Paulanna se quedó desolada. Había salvado la vida a cambio de sufrir un deshonor para la eternidad. Paulanna se sentó en el suelo para llorar, había decepcionado a toda su estirpe, desterrada de Baudalania para siempre. Agnaruk no entendía el motivo de tanto drama, la elfa se quedó inmóvil un largo rato y al ver que Paulanna no reaccionaba el semiorco le colocó un trozo de boñiga en su cabeza. Vamos Paulanna, tenemos que llenar este carro de mierda. Paulanna observó al semiorco con odio, con dignidad se quitó el trozo de excremento de su cabeza y lo lanzó al interior del carromato, luego se levantó para acabar cuanto antes el castigo.